Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Buenas amigos y amigas de Orientes, estoy en el municipio de Marinilla, donde el movimiento cívico Ramón Emilio Arcila, un movimiento que fue supremamente activo en los 80 y del cual quedan muy pocos sobrevivientes, es reconocido como víctima colectiva por el Estado colombiano. Estoy con Carlos Ruiz, uno de los sobrevivientes de este movimiento, uno de sus líderes, y que nos va a explicar, Carlos, qué significa para el Oriente y para ustedes este reconocimiento. Es un paso más para lograr la recuperación de la memoria histórica, dignificar a los líderes que fueron sacrificados y dar a entender qué fue lo que construíamos, las pretensiones que teníamos en la orientación de lo que era el territorio, y defendimos el territorio y los derechos ciudadanos. Eso se hace posible hoy para darlo a conocer a toda la ciudadanía y a las nuevas generaciones. Primero, a una región de un departamento muy creativo y que el recurso humano siempre lo ha sido en su historia lo más importante. Es decirle a las generaciones pasadas y muy especialmente a las actuales, la juventud, que la persona humana, la capacidad intelectual de esta región del Oriente hoy es reconocida. Así hayan pasado, llamémoslo así, por un momento duro, no sé si trágico, también sí, pero también donde una amalgama de muchas instituciones, no solo la iglesia, a la que yo pues pertenezco, con el obispo que incluso ha sido uno de los más interesados de que este acto también se dé, que lo respaldamos. Yo creo que es decirle a la región y a sus habitantes que su pasado, que su momento difícil está antes como con una creatividad, con una iniciativa bien importante para el futuro. Creo que este encuentro de hoy, este reconocimiento al movimiento cívico como sujeto de reparación colectiva, es el pago de una deuda acumulada en la historia de muchos años y dignificar la vida de muchos que hoy no nos acompañan, pero que su memoria nos motiva para seguir adelante y poder generar condiciones que permitan esos nuevos proyectos de vida con una proyección más clara y más responsable de cara al país. Yo creo que eso es muy significativo, la reparación además colectiva para el movimiento cívico del Oriente Antioqueño. Yo creo que es una manera de resarcir tantas culpas del Estado colombiano, por lo menos en un microterritorio. Yo creo que esto hay que hacerlo en todos los territorios donde de alguna manera el Estado ha sido cómplice de muchas de las cosas que han pasado en estos más de 50 años de esta guerra tan absurda que hemos vivido. Significa que han entendido el proceso, porque sin duda alguna, aunque hemos venido trabajando durante todos estos años, nuestros inicios fueron el movimiento cívico. Fue el movimiento cívico el que le dio vida a la protesta y a la propuesta, en cabeza de Ramón Emilio Arcila y de tantos líderes lastimosamente inmolados en nuestra región. Que hoy la Unidad Nacional de Víctimas reconozca que el movimiento cívico ha sido víctima del conflicto armado es haber entendido el país, que la lucha por los derechos humanos en el Oriente Antioqueño ha tenido una razón de ser. Creo que por primera vez se hace justicia en Colombia a un territorio y a una sociedad que ha dado los mejores líderes y que todos han terminado muertos por ese trabajo, por esa lucha, por ese liderazgo que han tenido con respecto a las reivindicaciones sociales que ha querido la región y cada uno de los municipios. Recordemos que todo esto inicialmente se dio por un tema de un proyecto que vino a atropellar prácticamente el territorio del Oriente Antioqueño, como fue el caso de la
del embalse Peñol Guatapé y que posteriormente se trascendió en una suba de servicios públicos y un desconocimiento completo a todas las necesidades que tenían esas comunidades, pero también las comunidades de los municipios de todo el oriente. Entonces creo que por primera vez se reconoce en el movimiento cívico del oriente antioqueño un daño que se hizo y que generó de todas maneras mucho resentimiento, mucho más violencia y mucho más, heridas en la población del oriente antioqueño que todavía no se han sanado. Yo creo que aquí se empieza a sanar, se empieza a reconocer que efectivamente el Estado tuvo culpa, las fuerzas de seguridad tuvieron culpa y que eso también incentivó la guerra, la violencia y todo el tema de la sangre que corrió en todos estos años en el oriente antioqueño, que ha sido una cosa impresionante. Este reconocimiento es algo muy importante para la región, porque en la región hemos trabajado desde hace rato por visibilizar a las víctimas, incluyendo desde este movimiento cívico del oriente. El hecho de que hoy se haga este reconocimiento es un gran avance para nosotros y demuestra de que es posible, de que estamos en un proceso significativo donde el reconocimiento al movimiento cívico también es un camino abierto para el reconocimiento a tantas víctimas en la región que están esperando el trabajo por la verdad, la justicia y la reparación. Bueno, este reconocimiento significa para el movimiento cívico una situación de llegar históricamente en este momento del país a que todos nuestros dirigentes que fueron sacados de la vida social por los grupos al margen de la ley, impidiendo toda esta actividad social que se realizaba en pro de las comunidades sociales, es la importancia de que hoy se nos reconozca como víctimas del conflicto armado y que esto nos lleve de alguna manera a equilibrar y a superar todas esas pérdidas que, a pesar de que son irreemplazables, conllevan a que se haga una reparación para todos los que fueron víctimas de esta situación. También estoy con Jorge Mario Alzate, él es el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Jorge Mario, ¿qué representa este reconocimiento como víctima colectiva del movimiento cívico? Bueno, hoy el movimiento cívico está siendo reconocido por el Estado colombiano en el marco de la ley 1448 como un sujeto de reparación colectiva. Es un reconocimiento, un movimiento muy importante del oriente antioqueño, el cual en su momento, en los años 80, este movimiento señalaba, digamos, todas esas injusticias, todas esas causas, digámoslo así, estructurales que empezaron a ser germen, digámoslo así, del conflicto armado interno en la región y que generó todo ese desequilibrio y, digamos, de una otra manera, causó la presencia de todos estos grupos armados en la región, precisamente porque señalaban esas causas estructurales en términos energéticos, ambientales, económicos frente al desarrollo de la región. Fueron muchos los líderes que fueron silenciados, amenazados, asesinados, y en el marco de este movimiento. Yo creo que en buena hora, digamos, después de tantos años, se hace este reconocimiento. Jorge, una región que padeció, sufrió el horror de la guerra, pero que hoy mira los ojos al futuro y al desarrollo como región, como una de las regiones más importantes que tiene este país. Sí, el oriente antioqueño es una de las regiones más importantes, ha sido modelo, digamos, frente al tema del posconflicto. Creo que aquí hay muchos aprendizajes, aquí hay muchos liderazgos, organizaciones de víctimas, también, digamos, ha sido ese piloto del gobierno nacional en diferentes gobiernos. Recordemos que aquí ha habido muchas experiencias, estuvo el Laboratorio de Paz, estuvo también ahorita, digamos, en el marco de la ley 1448, digamos, todo lo que fueron los retornos, los grandes procesos de retornos, procesos de desminado, cómo ciudades como Medellín intervienen también en el territorio, digamos, aportando el tema de desminado, el tema del retorno. Ahora estamos hablando ya de reparaciones colectivas. Entonces creo que es una posibilidad enorme de que sea, digamos, ese referente para otras zonas del país. Hoy, por ejemplo, con la Comisión de la Verdad,
¿sí? Cómo, digamos, en el Oriente se puede abrir un capítulo, un centro, digamos, de investigación para que nutra esa Comisión de la Verdad a nivel nacional y pueda, pues, también entregar elementos importantes para el país. La región del Oriente sufrió mucho cuando se vino toda la persecución, por una parte, de los grupos ilegales que trabajaban mancomunadamente con el Estado y también de grupos insurgentes que reclamaban para la sociedad civil sus derechos. Todo esto nos hizo víctimas de una manera o de otra y se dio el aniquilamiento de los dirigentes del Oriente, como fue el caso inicialmente de Julián Darío Conrado David en San Carlos, un médico que había llegado a ese municipio y que había dedicado su vida al servicio de los más humildes. Sin duda que nuestra región ha sido víctima del conflicto de manera dramática. Creemos que en los años 90 vivimos la punta, pero en lo que concierne al movimiento cívico fueron los años 80 los que realmente nos marcaron ante el asesinato selectivo y sistemático de nuestros líderes, lo que continuó años después con el conflicto en la disputa de nuestro territorio por parte de actores armados ilegales y también legales. Una región que prácticamente fue puesta entre la espada y la pared. Una región que entre el 2000 y el 2007, recuerdan ustedes, produjo 15.000 muertos, 150.000 desplazados, más de 3.000 NN y desaparecidos, y que está llamada a ser un laboratorio permanente de paz, que está llamada a generar paz, reconciliación y convivencia, y que, como decimos en la Asamblea Provincial Constituyente, otro Oriente es posible. Y creo que eso se define en las elecciones del 27 de mayo y si hay segunda vuelta, el 17 de junio. Pero que tenemos que apostarle a los procesos de paz, tenemos que apostarle a la reconciliación, tenemos que voltear la página y decir no más guerra, no más violencia, no más muertes, con diálogo, con justicia transicional, con reparación y con un proceso podemos seguir adelante. Es muy duro la situación en que se encuentra la región porque hay mucho dolor todavía acumulado y yo creo que a pesar de que tal vez esos seres queridos no van a regresar, esto sí es un alivio, un bálsamo para todas las familias de esas personas desaparecidas y que dieron su vida en una conquista, en la defensa de los derechos por el territorio y por la ciudadanía. El Oriente Antioqueño tiene unos antecedentes muy bonitos de liderazgo por el legado que nos dejaron los líderes del movimiento cívico de Oriente y hoy lamentablemente no están, pero su legado va a permanecer y va a ser la motivación para que sigamos trabajando, para que muchas víctimas del territorio encuentren esa paz y ese consuelo y puedan tener un cierre digno al proceso doloroso de la guerra. Es que este Oriente Antioqueño ha sido una cosa muy complicada, pero también yo creo que muy esperanzadora. Ya estamos pasando, yo creo, esta página de la violencia. Hoy vamos a construir la paz y lo que se ve aquí es vida. Este Oriente Antioqueño, en medio de las dificultades, lo que hemos conocido, el desplazamiento, el horror de la guerra, hoy vemos grandes esperanzas, jóvenes haciendo arte, jóvenes haciendo cultura, jóvenes generando vida, periodistas. O sea, lo que se está viendo hoy es realmente maravilloso. Y esta reparación colectiva yo creo que es una muestra más de toda la esperanza que genera el Oriente Antioqueño. Sí, claro, es que para nadie es un secreto que el monstruo de la guerra fue demasiado horroroso y hoy nuestra tarea es abrir los espacios, abrir esa puerta para que entre triunfante ese amable suceso de la paz que para uno significa un monstruo, pero lo hemos dicho, por más horroroso que sea el rostro del monstruo de la paz, como nos lo quieren hacer ver, jamás será peor que el rostro de ese monstruo de la guerra que nos destruyó y nos dejó
en pedazos en este Oriente, pero que hemos decidido recuperar desde esos pedazos, reinventarnos para poder generar condiciones de desarrollo y una nueva sociedad. Segundo, yo diría que los proyectos, como lo decimos, macro proyectos que llegaron a la región, no podían venir como vinieron algunos de ellos, ciegos, pensando de que llegaban a un lugar donde ya eran los dueños. Aquí los habitantes los querían patrocinar, los querían ayudar, pero reclamaban. Y eso hizo que hoy le estemos diciendo a aquellos que fueron víctimas de todas estas poblaciones del Oriente, porque se sentían que les arrebataban también su riqueza natural, que les da también mucho desarrollo y mucha capacidad. Jorge, antes de usted ser el director para la unidad de las víctimas en Antioquia, estuvo en diferentes municipios y vivió el conflicto. Fue horroroso. Sí, Oscar, fue horroroso. Yo tuve la posibilidad de estar en Granada, de recorrer sus veredas, estar en los medios, en Santana, tocarme una transición, digámoslo así, una presencia muy fuerte de las guerrillas, cuando llega la presencia de los grupos paramilitares de una manera también atroz y con pérdidas significativas de amigos y de compañeros en ese municipio, y ver también cómo se paraban y se frenaban esos procesos organizativos de las asociaciones de productores, cómo los campesinos se tuvieron que desplazar a otras zonas del país, ver ese desarraigo, ver esas veredas, digamos, desocupadas prácticamente. Y hoy ver un panorama, no podemos decir que el mismo, ni digamos que se haya recuperado. Hoy todavía, digamos, muchos de esas generaciones ya no están allá, están en las ciudades, pero con la posibilidad de que hoy podamos hablar de una reparación, de un retorno, de una reparación colectiva, de volver a reconstruir ese territorio. Entonces, eso es lo que estamos hoy desde la Unidad Nacional y desde todos los, digamos, todas las entidades aquí en el Oriente aportándole ese proceso. ¿Qué sigue para la región? ¿Qué sigue para este colectivo que ha sido reparado, declarado víctima colectiva del Oriente Antioqueño? Bueno, con el colectivo del movimiento cívico sigue ya la que es una formalización de ese comité de impulso, de ese comité promotor para poder implementar, digamos, ese plan de reparación colectivas. Aquí ya Carlos nos está dando unas pistas frente al tema de la educación, del tema del fortalecimiento organizativo. Son temas muy importantes que hay que retomar, digamos, en este plan. También hay un interés, acordemos, no es el único sujeto de reparación, hay un interés de otros 13 sujetos de reparación colectiva, de que podamos hacer una plataforma con esos 13 para una reivindicación, digamos, de esos derechos que se tienen a nivel colectivo. Lo habían mencionado acá, esto no es un asunto de un gobierno, es un asunto de Estado, ¿cierto? Entonces está el compromiso de continuar. Yo creo que estamos en un balance, estamos entrando, Oscar, ya al 7º año ya de la ley de víctimas, hasta el 2021. Hay avances importantes, creo que están sentadas las bases para una reparación. Esto no lo resolvemos en un gobierno. Yo creo que aquí es muy importante mirar hacia adelante. Ya hay un registro único de víctimas, hay un reconocimiento como tal de las víctimas, hay unos procesos ya en el territorio de retornos, de reparación colectiva. Y creo que otro salto que hay que dar es el tema de la reconciliación también. Aquí también hay ejemplos de ese proceso que se vivió en San Carlos. O sea, hay unas bases para seguir avanzando en un proceso de reparación integral del territorio, y creo que es muy importante con el movimiento cívico Ramón Emilio Arcila del Oriente Antioqueño. Para la región del Oriente Antioqueño, creo que como lo decía el Papa Francisco, hemos dado el primer paso y sigue una tarea ardua para poder reencontrarnos, reaprender y poder llegar a ese nivel de reconciliación, cosa que se genere ese desarrollo, pero ese desarrollo realmente donde esté inmerso el ser humano y mejoren sus condiciones de vida para todos. Sigue un proceso precisamente de fortalecer los temas de diálogos de paz, sigue un proceso de reparación y reconstrucción, y sigue, creo que, un tema de darle una nueva oportunidad a la paz en el Oriente, en Antioquia y en Colombia.
los dirigentes, los líderes, tenemos que apostarle a la paz, tenemos que apostarle a la reconciliación y ese es nuestro trabajo que estamos haciendo en este momento. Pues yo creo que apenas estamos en los primeros pasos para avanzar en el proceso de reconciliación. Este es un paso significativo, pero también es un llamado a que retomemos esa iniciativa del Movimiento Cívico del Oriente para que volvamos a nacer como movimiento ciudadano y logremos lo que esperamos en el territorio. Realmente no podemos esperar nada de la institucionalidad, es el movimiento, es la fuerza, es la dignificación de nuestros derechos, lo que nos debe llegar a seguir trabajando por la región. Esperamos la reconciliación de la región y está en nuestras manos. Yo creo que aquí tenemos que mirar no solamente el Oriente, aquí tenemos que mirar el departamento, tenemos que mirar el país. Yo creo que si hacemos una labor importante en el Oriente como la vienen haciendo hoy, esto tiene que reflejarse en todo el departamento, en todo el país. El Oriente no es diferente a lo que pasa en el Bajo Cauca, a lo que ha pasado en el Bajo Cauca, a lo que ha pasado en el Urabá. O sea, regiones también supremamente atropelladas, regiones supremamente sufridas. Entonces yo creo que el Oriente va a ser un ejemplo para poder irrigar un poco esa esperanza a los demás territorios. Para la región, yo quisiera decir un poquito de entender, y casi siempre nos reducimos a lo económico, a lo político, es decir, que los partidos políticos no son infalibles, que los partidos políticos no pueden ser a través de solo apoyos económicos y de ciertos liderazgos, de padrinazgos, no, que la región toda, yo diría ojalá los partidos pudieran nacer nuevamente y ellos con las cortas o muchas economías decir podemos entendernos, podemos comprendernos. Yo tengo, como por decir, viví en El Peñol y Guatapé 35 años, no tuvimos ningún reparo. Después de un largo tiempo, estamos cumpliendo 40 años de estar en el Nuevo Peñol, de invitar a los de empresas, de invitar a los técnicos, de invitar a los profesionales, de invitar a las comunidades, los representantes. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos alejamos o por qué nos acercamos? Ese es el caso para mí también en este momento. Hicimos 3 encuentros bien importantes para decir, somos capaces de cambiar y somos capaces de ir adelante con un buen sentido de comprensión y desarrollo. Nosotros consideramos que para el Oriente Antioqueño sigue ya una situación de recuperación, de entendimiento, y creemos que este reconocimiento que hace la Unidad Nacional de Víctimas nos lleva a tejer un hilo muy interesante para toda la sociedad, más aún cuando se tiene firmado un acuerdo de paz que desafortunadamente están tratando de hacerlo trizas en este momento y frente al cual tenemos que salir a combatir en las calles y a reclamar que se respete. Yo a veces soy optimista en momentos como hoy, que nos están reconociendo que el Oriente Antioqueño es víctima del conflicto armado en cabeza de nuestros líderes, pero a veces pierdo la esperanza cuando estos asuntos políticos tan contradictorios nos pueden llevar de un día para otro a que nos devolvamos en la guerra, a que se nos hagan trizas. Entonces la esperanza se contradice con esa situación. Es lo que vivimos hoy maravilloso, pero lo que se nos espera, escuchando la gente, escuchando a veces la sed de venganza, es complicado. Es complicado lo que sigue para el Oriente, pero aquí estamos. ¿Qué sigue, Carlos, para la región? Los equipos de reconstrucción de la memoria histórica, que son altamente calificados, académicamente hablando, la subcomisión para el encuentro de la verdad, qué pasó, los actores y sobre todo desarrollar líneas de investigación y de formación que debe culminar como reparación colectiva, bien inmaterial, la construcción de la Universidad para la Paz. Amigos y amigas de Oriéntese, una región que padeció, que sufrió el horror de la guerra, pero que hoy empieza a ser reconocida en sus organizaciones que perdieron mucha gente en muertes selectivas
colectivas, en asesinatos colectivos, en desplazamiento, en exilio, y que hoy empiezan a ser reparadas de forma colectiva como organizaciones. Es necesario que a esta región llegue el desarrollo que fue atrasado fruto del desplazamiento, de la amenaza, del horror de la guerra. Hoy lo que quiere el Oriente, tal como ustedes lo han escuchado, es la reconciliación, no más el odio, no más la guerra, no la venganza y por supuesto nunca más el terror que sufrió este territorio con miles y miles y miles de víctimas. Hasta el próximo programa.